Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Ojamala de San Sebastián, Puerto Rico. Hoy es el 17 de noviembre 2018. Gracias por venir. Porque parte del servicio es el tiempo cuando celebramos la Santa Cena. El mensaje hoy es un mensaje corto. Y también, primero, una advertencia, porque hay muchos versículos en el sermón hoy. Y ¿por qué hay muchos versículos? Yo pregunto a Axel para ayudarme con una presentación. Y no necesitamos esperar para encontrar los versículos. En el jueves que viene, no. Okay, no, don't leave it. That's okay. It's okay. Es una fotografía, pero es para más tarde en el sermón. El jueves que viene es el día de la acción de gracias. Es un día oficial en los Estados Unidos. Es un día importante en la historia de los Estados Unidos y es un día importante en los Estados Unidos, pero no necesariamente aquí en Puerto Rico. La historia es que en el principio, en el principio de los años de los peregrinos. Después, el primero invierno en la área de Massachusetts. Después, el primero invierno, los peregrinos celebremos con una comida grande para marcar su, I forget the word, harvest. Su harvest primero. Y los peregrinos cosecha primero. Y los peregrinos invitan los indios para compartir en la comida también. Pero nadie sabe si es una historia verdad o no. Pero sabemos que nuestro primero presidente, George Washington, emitió una proclamación en el año 1789 para la nueva país de los Estados Unidos para marcar un día de la acción de gracias. Pero esta proclamación fue un año solamente. En 3 de octubre 1863, el presidente Abraham Lincoln
estableció un día permanente para marcar, en las palabras de presidente Lincoln, un día para dar gracias y para orar to our beneficent Father who dwelleth in heaven. Es inglés. En español, a nuestro Padre Celestial. Y este día, presidente Lincoln declaró estar el último jueves en la mes de noviembre. Finalmente, en el año 1939, presidente Franklin Roosevelt movió el día al cuarto jueves en noviembre. Sí. Y esta es la razón que nos celebramos el Día de la Acción de Gracia en el 22 en este año y no el 29. Presidente Lincoln declaró un día para dar gracias y para orar. Pero sabemos que hoy, a propósito del Día de la Acción de Gracias, pareció a cambiar un poquito. Especialmente en los Estados Unidos, hoy, el Día de la Acción de Gracias ha conocido más que el día antes, el Viernes Negro. También las tiendas muestran la mercancía de Navidad antes el Día de la Acción de Gracias. Y es casi como si el Día de la Acción de Gracias no existe más. Aprecio que el mundo hoy ha perdido la necesidad para decir gracias, especialmente para decir gracias a Dios. Para nuestros versículos claves, busquen por favor Lucas 17. Es una historia familiar y vamos a leer esta historia para un propósito solamente. Lucas 17 y versículos 11 a 19. Y leemos en el nombre de Dios. Y yo uso la versión Nueva Internacional. Lucas 17, 11 a 19. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces.
cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Para dar gracias es importante. En esta historia podemos ver que Jesús esperó que los 10 leprosos para decir gracias. Y yo pienso que nada no cambiado y que hoy también Dios espera para nosotros a decir gracias cuando Dios nos bendice. Pero, una pregunta. ¿Qué significa la acción de gracia? Más importante, ¿qué significa la acción de gracias para Dios? Si miramos en la Biblia, podemos descubrir que para Dios la acción de gracias no es una acción pasiva. Por favor, Alex. Por favor, Axel. Esta foto, yo creo, es la imagen que las personas tienen cuando piensan acerca gracias. Es una foto de una familia y amigos sobre una mesa con comida y con manos juntos, sus cabezas inclinadas antes la comida. Es para mí, tú, para mí. Es la imagen de, yo imagino cuando decir gracias. Es un momento de la calma. Es un momento de la tranquilidad. Y para los cristianos es un momento de la reverencia. Pero el problema con esta definición es que yo he usado la palabra momento para mucha gente y muchos cristianos. Para dar gracias es un momento solamente. Ahora vamos a leer muchos versículos en la Biblia y para salvar tiempo, los versículos Axel va a proyectar los versículos en la esquina.
The screen. En pantalla, okay. Y el propósito de esos versículos es para descubrir la actitud de Dios y la esperanza de Dios para nuestras gracias. Cuando cuando yo doy gracias. Okay. Por favor, Axel, la foto otra vez. Es una foto buena, pero es no necesariamente la cosa misma que Dios sees, ¿ve? ¿Perdón? Sí, ¿por qué? Porque los humanos miran the outward appearance, la apariencia. Y Dios mira al corazón. Okay? So, esta foto no es necesariamente la cosa misma que Dios sees, que Dios ve cuando Dios mira a esta escena en el cuarto. Ok. Axel. Primero versículo. So, el propósito de esta ceremonia es, como dije, para descubrir la expectación de Dios cuando nos decimos gracias. Y cuando leemos los versículos, notamos que hay palabras en la letra negrita. Negrita, ok. El primero versículo es Levítico 7:13. Y Levítico 7:13 dice, junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se debe presentar una ofrenda de pan con levadura. En este versículo, la importancia es para ofrecer algo cuando decir gracias. En este caso es para ofrecer pan, para ofrecer pan. Okay. Primero versículo es en Esdras 3, versículo 11. Y leemos. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Continúa, Axel. Próximo versículo encontramos en Nehemías 11, versículo 17. Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sabdi,
hijo de Asaph, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Okay. You've been paying attention. Sí, si están poniendo atención. Tenemos tres palabras. ¿Ok? Recuerda las palabras. Ofrenda, oración y la segunda. Alabó. Ok. Continuando, Salmo 69, versículo 30. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Amén. Axel, próximo. Salmo 15. No. 95. Versículo 2. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Y el final, versículo es en Jeremías 30, 19. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Amén. Las palabras en las letras negritas describen la actitud de nuestro corazón cuando diciendo gracias a Dios. Son las actitudes que yo creo Dios espera en nosotros. No simplemente para decir la palabra gracias, pero para adoptar una actitud de reverencia y para cambiar nuestros corazones para exaltar y aclamar nuestro Dios. Para recordar, Axel, próximo. Las palabras claves. So, cuando decimos gracias a Dios, adoptamos la actitud de ofrenda. ¿Qué? ¿Qué yo ofrezco? Cuando yo doy gracias, ¿qué yo ofrezco? Corazón y tiempo, mis labios, mis manos, etcétera, etcétera. Y cuando yo doy gracias, I don't know that one. Debo alabar Dios. Debo alabar Dios. Y oración,
es obviamente. Pero Dios espera cánticos. Recuerden, muchos versículos dicen que la acción de gracias conjunto canciones y los cánticos. Y no necesariamente cánticos, la. No, yo puedo cantar en mi corazón, ¿sí? En mi alma, ¿sí? En el propósito, por todos, es para exaltar Dios, para aclamar Dios, y para para adoptar alegría. ¿Okay? Entonces, es una explanación larga para demostrar que la acción de gracias es verdad una acción. Es una acción espiritual. So, para comparar las maneras que yo doy gracias a una otra persona, entre la manera que yo doy gracias a Dios, la diferencia es grande. Because, cuando decimos gracias a Dios, nuestras almas deben estar en el espíritu de ofrenda, alabanza, oración y alegría para exaltar y aclamar Dios. Amén. Y hay una manera más en que decimos gracias a Dios. Por favor, Axel. Leemos 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando compartimos en la Santa Cena, también es una manera para decir gracias a Dios. Gracias a Dios para entregó su Hijo al mundo. Gracias a Jesús para salvarnos. Gracias a Jesús para la cruz y para su promesa para come back, para regresar otra vez. Entonces es importante para limpiar su corazón antes de compartir en la Santa Cena. So,
traer un momento para confesar sus pecados y para limpiar su alma antes la Santa Cena. Gracias.